Vamos a dar inicio a esta sexta sesión. Ya nos están quedando solamente esta y 2 días más. En la sesión de esta tarde vamos a hablar sobre experiencias de implementación de sistemas de información del mercado de trabajo en países de la región. Luego de haber agotado temas sobre el contexto, sobre algunas definiciones de lo que es un sistema de información, de los objetivos, de haber hablado sobre la organización de los repositorios, de haber analizado los distintos marcos conceptuales internacionales. Veamos ahora algunas experiencias de implementación de sistemas de información del mercado de trabajo en los países que han ido avanzando de manera importante en este tema. Para ello, la presentación de la tarde es analizar un poco estas experiencias de implementación de sistemas de información del mercado de trabajo y también una evolución de cómo se ha desarrollado un poco esto en los países del Triángulo Norte. Para esto tenemos la siguiente temática. Vamos a analizar un poco la experiencia de implementación de sistemas de información del mercado de trabajo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Más que todo vamos a hacer como un recuento histórico de cómo se fueron constituyendo los observatorios, cómo se fueron fortaleciendo los mismos y fueron avanzando hacia esto que denominamos sistema de información del mercado de trabajo. Y posteriormente hablaremos sobre algunos aspectos relevantes, diría yo, de este proceso en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, para abordar finalmente en este primer punto la implementación de sistemas de información en El Salvador, que a nuestra consideración es el de los 3 países, no solamente de los 3 países estos, sino de Centroamérica, el que más avanzado en este proceso de implementación de sistemas de información. Posteriormente estaremos hablando de la experiencia de implementación de sistemas de información en mercados en la región, principalmente en el Cono Sur, que hay una rica experiencia. Hablaremos de la experiencia de Chile, la experiencia de Argentina, la experiencia de Uruguay, y posteriormente, como siempre, terminaríamos en esta parte de ejercicios prácticos, de consultas, de preguntas, sin que esto implique que durante el proceso de presentación, si alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer, evidentemente. El primer punto, entonces, es este recuento histórico que les comentaba sobre la experiencia de el desarrollo de los observatorios y estas ideas o acciones iniciales para establecer sistemas de información. Yo diría que durante las 2 primeras décadas del presente siglo, a nivel de los países de Centroamérica, se desarrollaron una serie de acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo de la región por medio del fortalecimiento de capacidades institucionales de los ministerios de trabajo de Centroamérica, incluyendo a República Dominicana, tanto a nivel nacional como regional, e impulsar la organización y la sostenibilidad de los observatorios del mercado laboral como parte integrada en las instituciones públicas como los ministerios de trabajo. Para los efectos de esta presentación, estas acciones las podemos agrupar en 3 fases o periodos. Una primera fase que años más, años menos, y va entre el 2005 y el 2009. Esta primera fase empezaron a constituirse observatorios laborales. Después tenemos una segunda fase que arrancaría como en el 2010 hasta el 2015 más o menos, y en esa fase se fortalecieron los observatorios y se dieron las primeras ideas sobre implementación de sistemas de información.
y una tercera fase que arranca por allá por el 2015 hasta el presente, en donde se han avanzado y retrocedido en este proceso de desarrollo e implementación de sistemas de información. Veamos un poquito esa primera fase que hemos denominado constitución de observatorios. A mediados de la década del 2000, 2005, 2006 aproximadamente, se fueron estableciendo en los ministerios de trabajo de Centroamérica instancias que se denominaron observatorios laborales y que estaban inspirados en un modelo que tenía como principal objetivo el proceso de intermediación laboral y de capacitación. Dicho modelo sintetizaba experiencias que se estaban dando en la Unión Europea, principalmente en España, y que a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo se trajo a Centroamérica, donde se orientaba la organización de estas instancias como observatorios de los servicios públicos de empleo. Es importante señalar que en este periodo de inicios de la década del 2000, tal como veremos casi al final, no solo estaban proliferando observatorios laborales en Centroamérica, sino en toda América Latina. Y con el objetivo, muchas veces, claro, de dar respuesta a la disponibilidad y calidad de estadísticas y registros laborales. Entonces, en este periodo, inicio de este siglo, proliferaron mucho estas iniciativas de observatorios laborales. Es por ello que en estos primeros años, los observatorios que funcionaban en los ministerios de trabajo de Guatemala, El Salvador y Honduras eran instancias que estaban adscritas o dependían de las direcciones de empleo. Y en algunos casos aún se mantiene esta estructura de dependencia de los observatorios dentro de las direcciones de empleo. En general, los observatorios relacionados con el empleo se fueron creando en el marco institucional del ministerio, pero donde alcanzaron un mayor arraigo en el ministerio, por lo menos en esta primera fase, fue en los servicios públicos de empleo de los ministerios de trabajo. Para esta misma fecha, por allá por el 2006, la Oficina de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación, tomando en consideración esta homogeneidad de los mercados laborales de los países centroamericanos, tomando en consideración este proceso de integración que se estaba dando en la región, no solamente integración en el campo político, sino en el proceso de intermediación, formación, inserción profesional, se acordó también la constitución de un observatorio regional, es decir, no solamente habían observatorios nacionales, sino que se constituyó un observatorio regional que tenía su sede en San José, específicamente en la oficina de la OIT. Este observatorio regional era una unidad de información y conocimientos principalmente dirigida a analizar, a investigar, hacer estudios de distintos ámbitos del mercado de trabajo, a ofrecer y divulgar diagnósticos, perspectivas y tendencias económicas de los países de la región. Su actividad entonces se orientó mucho hacia el conocimiento de la realidad sociolaboral de los países y también en el proceso de conocimiento de cómo se daba la inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo de estos países. Entonces tenemos que no solamente teníamos observatorios nacionales, sino también existió un observatorio regional. Aprovechando la vinculación entre el Observatorio Regional de la OIT y los observatorios nacionales de esta subregión, también en agosto del 2006,
la OIT convocó a una reunión donde se acordó la constitución entonces de una red de observatorios de Centroamérica, es decir, una red de los observatorios nacionales. Y las características iniciales de esta red eran marcadamente horizontales, es decir, no había, todos los observatorios estaban al mismo nivel, no había un observatorio que era, por ejemplo, el que administraba ni nada de esto, todos tenían la misma, el mismo peso dentro de la red, no tenía una estructura administrativa, era más bien abierta, una red muy abierta, estaba basada en sistemas de relaciones y coordinación. Lo importante ahí era la coordinación entre los distintos observatorios nacionales y el fundamento era aprovechar el nivel de complementariedad y la coincidencia entre los observatorios. En términos generales, los objetivos de la red se concentraban en generar procesos de comunicación, coordinación e intercambio entre los observatorios de la región. También la red de observatorios facilitó la implementación de proyectos y acciones conjuntas que aportaban insumos y recursos de cada observatorio al logro de estas acciones. Se fortaleció la capacidad técnica de los observatorios y favoreció la armonización de algunos aspectos conceptuales y metodológicos. En el ámbito organizacional propiamente dicho, durante el periodo de funcionamiento de la red, porque la red como tal ya no creo que exista, creo que algunos observatorios mantienen comunicación entre ellos, pero como red no la he ubicado últimamente. Como es lógico, estos observatorios manifestaban un desigual desarrollo y como corresponde a iniciativas de este tipo, donde se integran distintos países con diferentes niveles de desarrollo estadístico, organización y situaciones. Pero esa desigualdad no era la relevante. Lo relevante era que se pudieran compartir experiencia, complementar, intercambiar puntos de vista, etc. Fue muy fructífera a mi consideración esta red de observatorios cuando estuvo funcionando. Paralelamente a que se estaban creando observatorios, paralelamente a que se creó un observatorio regional, a que se estableció una red de observatorios, yo siento que la OEA, viendo ese dinamismo que estaba generándose en Centroamérica, en el 2006, esta instancia, la Organización de Estados Americanos, en conjunto con los ministerios de trabajo, con el BID, con la OIT, con la Unión Europea y la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo, organizaron un seminario sobre la intermediación laboral y los observatorios del mercado de trabajo, oportunidades y retos en el hemisferio, donde algunas de las conclusiones fueron que los sistemas de intermediación laboral y los observatorios son parte fundamental en el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Es decir, se estaba fortaleciendo mucho esta vinculación de la intermediación y los observatorios para analizar, para evaluar, para hacer estudios sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Los observatorios, a su vez, del mercado de trabajo, según las conclusiones de este seminario, eran de constitución reciente en algunos países, inclusive inexistentes en otros, pero su contribución era fundamental para favorecer la formulación de política y la toma de decisiones. Y finalmente, otra de las conclusiones, aunque estas no eran todas, sino que hemos tomado algunas, los observatorios eran herramientas valiosas o son herramientas valiosas para los buscadores de empleo que pueden identificar sectores o industrias o ramas con mayor crecimiento en la generación de trabajo. Es decir, que como ven, en este periodo inicial se fueron sentando como las bases para el desarrollo de los observatorios y
y estos observatorios tenían un fuerte componente de intermediación laboral. En la segunda fase que dijimos que es más o menos 2010 al 2015, fue una fase que yo viví y que fue muy rica. Ahí se hizo un notable fortalecimiento de los observatorios en este periodo 2010-2015 y empezaron las ideas iniciales de implementación de sistemas de información. Fue un periodo de mucho fortalecimiento de los observatorios. Y aprovechando estas experiencias que se dieron en los años 2005-2009, respecto a la constitución de observatorios en los ministerios de trabajo, la OIT, aprovechando esa experiencia, la OIT también en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, ponen en ejecución un proyecto que se denominó Fortalecimiento de los Observatorios Laborales de Centroamérica y República Dominicana, con sus siglas OLAP. Entonces, en esos años, por allá por el 2010, 2011, se puso en ejecución este proyecto sobre fortalecimiento de los observatorios laborales en Centroamérica. El objetivo del proyecto era establecer y consolidar los observatorios laborales. Establecer porque quizás en algunos países todavía no existían, pero en los donde existían era consolidar estas instancias y fortalecerlas. A la vez que se fortalecían los observatorios, como estaban inmersos en estos servicios de empleo, también se estaban fortaleciendo los servicios públicos de empleo y en términos generales, las capacidades institucionales de los ministerios de trabajo, no solo en los servicios públicos de empleo, sino también en su capacidad para generar datos estadísticos sobre el mercado de trabajo, hacer investigaciones, estudios, etc. Las actividades de este proyecto no surgían de la nada. Las actividades de este proyecto se enmarcaban en los acuerdos del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica, que era la instancia regional que anualmente establecía un plan de trabajo común para los países y donde uno de los acuerdos era el fortalecimiento de los observatorios laborales e implementación de sistemas de información. Es decir, que las actividades de este proyecto OLAP tenía un sustento político que, como dije, derivaba de los acuerdos del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica. Instancia que aún hoy tenemos, hoy todavía se dan en los consejos de ministros de trabajo de Centroamérica. Quizás por el tema de la pandemia no han sido muy dinámicos, pero virtualmente los ministros de trabajo de Centroamérica se continúan reuniendo y continúa el tema de los observatorios y el desarrollo estadístico de los ministerios de trabajo como tema relevante dentro de esta instancia. La justificación del proyecto se centraba en la necesidad de fortalecer los observatorios laborales que, como dije, se habían creado entre mediados y finales de la década anterior, en su rol de producir conocimientos que orienten el diseño y ejecución de las políticas públicas, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, así como prever la evolución y transformación del mercado de trabajo, para lo cual era fundamental el acceso y la recopilación de datos. Allí se centraba la justificación, producir conocimiento, que orientara el diseño de políticas, la ejecución de políticas, herramientas de apoyo a la toma de decisiones, analizar cómo estaba evolucionando el mercado de trabajo, recopilar datos. Esta era la justificación de dicho proyecto. En resumen, las acciones o modalidades de intervención del proyecto se concretan o se concentran en tres áreas. Una de las áreas, como ya dije, era fortalecer los observatorios nacionales mediante el apoyo para que se constituyeran equipos técnicos
recursos humanos formados que fueran desarrollando su propia dinámica de trabajo de acuerdo a las particularidades e intensidades de cada país. Este proceso fortaleció mucho el recurso humano que trabajaba en los observatorios. Y claro, habían observatorios más dinámicos que otros. Otra acción era fortalecimiento conceptual y metodológico del marco de la fuerza de trabajo e indicadores claves, así como el análisis de fuentes y datos y otros temas. Esto se realizaba en gran medida mediante talleres, seminarios que se realizaban en los distintos países. Se rotaba mucho en la realización de talleres. Una vez se realizaba en Guatemala, otros en Honduras, otras en Costa Rica, etc. Y se realizaban estudios y diagnósticos e investigaciones de fenómenos del mercado de trabajo en Centroamérica que eran de interés, informalidad, migración, etc. Es decir, que esta área de intervención de fortalecimiento de los observatorios nacionales se concentraban en apoyar a los países en la formación y la constitución de los equipos técnicos, se brindaba asesoramiento y formación desde el punto de vista conceptual y metodológico de algunos indicadores y se apoyaba en la realización de estudios e investigaciones. La otra área de intervención del proyecto era el funcionamiento del observatorio regional. Es decir, que se siguió manteniendo el observatorio regional todavía para estos años y se dirigía básicamente a que el observatorio regional tuviese acceso a información y datos estadísticos del mercado de trabajo a través de diferentes fuentes, principalmente los microdatos de la encuesta de hogares, y este observatorio entonces muchas veces pasaba los microdatos a los observatorios nacionales o procesaba los microdatos y le pasaba resultados a los observatorios nacionales. También se apoyó el proceso de investigación de los observatorios nacionales. A través del observatorio regional se contrataban consultorías, se daba apoyo directo, técnico directo a los observatorios nacionales, etc. También se apoyó a los observatorios nacionales en el establecimiento de relaciones con organismos regionales y agentes sociales. Por ejemplo, en el proceso de integración regional se hicieron algunas reuniones donde participaba SICA o donde se le presentaba a SICA estas iniciativas. Se invitaban a las reuniones a las cámaras de empleadores, a las organizaciones sindicales. Se invitaba o para temas coyunturales se invitaba a los institutos nacionales de estadística de los países, se establecían relaciones con CEPAL, se establecían relaciones con el Departamento de Estadística en Ginebra y con el proyecto del Sistema de Información de América Latina que tenía la OIT en la región. Y también se fortaleció la red de observatorios como instancia natural para el intercambio de experiencias. Como es en esta transparencia, se fortaleció esa red de observatorios de Centroamérica. ¿Cómo se hizo? Se consolidó como instancia de encuentro e intercambio de experiencias, es decir, la red fue muy interesante porque la red permitía mucho intercambio de experiencia. Se desarrollaron actividades conjuntas en el ámbito de la red, se hicieron cursos como de info, se hicieron talleres para determinar necesidades de formación, se hizo glosarios de términos del mercado de trabajo, de manera que los técnicos de los observatorios conocieran conceptos y metodologías que se aplicaban en los distintos países. Se fortaleció el carácter no estructurado, se siguió manteniendo como algo muy informal, lo que proporcionaba flexibilidad y agilidad a la red de observatorios, y se generó un clima de debate, un clima de intercambio, de colaboración y de capacitación que benefició a los observatorios de la región. En resumen, estas tres áreas de intervención de ese proyecto OLAP, fortalecimiento de los observatorios,
el observatorio regional, el fortalecimiento de la red. Durante esta segunda fase, entonces, redundó en un fortalecimiento y consolidación de los observatorios laborales dentro de la estructura organizativa de los ministerios de trabajo de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de los otros países de Centroamérica. Se mejoró sustancialmente. Yo diría que en gran medida durante este periodo fue muy rico la realización de estudios sobre el mercado de trabajo de estos países, lo que consolidó el conocimiento regional. Por ejemplo, se hicieron estudios sobre los flujos migratorios laborales intrarregionales, donde participó la Organización Internacional de Migraciones, OIT, SICA también tuvo una participación importante en estos estudios, en donde se analizó el contexto y las particularidades y características de esta migración en el ámbito de Centroamérica. También se hizo un análisis, bueno, no fueron uno, fueron dos análisis sobre la crisis mundial que se había dado en el 2008 y cómo esta crisis impactó el mercado laboral de Centroamérica. Y el estudio no solo analizaba los impactos, sino también las respuestas de política que los ministerios de trabajo habían implementado ante esta crisis del 2008. Se hizo un estudio muy amplio también sobre la economía informal, pero estaba muy concentrado en los aspectos conceptuales y metodológicos, aunque también se hicieron estudios de casos de la informalidad en Centroamérica, pero el estudio más bien lo que afianzaba mucho era el proceso de conocer qué se entendía por empleo y por sector informal y cómo se medía esto a la luz de las recomendaciones internacionales. También se hizo un avance importante en la armonización. Yo diría que importante porque se conoció mucho cómo los ministerios entendían los conceptos de ocupación, de desocupación, de subutilización por tiempo de trabajo, qué se entendía por población que está fuera de la fuerza de trabajo, y no solamente de la parte conceptual, sino que se entraba a decir, bueno, esta es la edad, este es el límite, cuando queremos medir subutilización por tiempo de trabajo, este es el límite de las horas semanales. Nosotros en algunos países se aplicaba el deseo, en otros países no se aplicaba eso como criterio, etc. Entonces fue muy interesante ese proceso de por lo menos conocer, si bien no se avanzó en la armonización propiamente como tal, sí se conocía sobre qué hacía cada país. Entonces fue una parte muy rica. También se apoyó el proceso de intermediación laboral, evidentemente, se fortaleció el recurso humano mediante importantes acciones de capacitación y se dieron avances en la disponibilidad, uso, tratamiento de datos estadísticos, que contribuyó evidentemente al proceso de diseño y seguimiento de políticas. A mi consideración, esa fue una fase muy rica del desarrollo de los observatorios laborales. Y también se empezaron a dar los inicios de sistemas de información. Había una gran demanda de conocimiento por parte de los ministerios de trabajo y por parte de los institutos de estadística en saber qué son los sistemas de información, cómo se pueden desarrollar, qué recursos requieren, etc. Y en la tercera fase, que es la fase que diríamos que 2015 en adelante, el proyecto OLAT concluye en el año 2014, creo que las actividades de cierre fueron como en febrero del 2015, y allí se arranca otro periodo donde los observatorios ya fueron como más solos, ya los dejaron como, si bien había asistencia, ya no era tan fuerte como la que hubo en las fases anteriores. En esta fase, los observatorios laborales de los ministerios de trabajo un momentito.
¿sí? De Guatemala, El Salvador y Honduras, discúlpeme. Iniciaron una fase de generarse espacios en el ámbito del análisis del mercado de trabajo, atendiendo distintas solicitudes de información y análisis, a la vez que asistían a foros y conferencias. Es decir, que ya los observatorios estaban ellos tratando de generarse espacio, de mantenerse vigentes, no solamente dentro de la estructura organizativa de los ministerios, sino que estaban asistiendo a foros, a conferencias sobre la temática. Por su parte, los despachos superiores de los ministerios de trabajo empezaron a valorar de manera distinta, de manera positiva, los productos que se estaban generando por los observatorios. Y claro, dependiendo de las particulares y énfasis de dichos despachos, se dieron avances en algunos países de manera significativa, más que en otros, y con ello en parte se asignaban recursos internos que garantizaran la continuidad de estas unidades para que no fueran tan dependientes de esta asistencia técnica internacional. Además, los observatorios y los incipientes sistemas de información que se estaban estableciendo fueron parte activa de las reuniones del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica. Disculpen que lo recargue, pero como yo participaba en varias de esas reuniones, siempre el tema de la necesidad de datos estadísticos, de contar con sistemas de información, fue una inquietud que manifestaban los ministros de Trabajo en este Consejo de Ministros de Trabajo. Así que ese espacio político que existía en las reuniones del Consejo de Ministros de Centroamérica también hacía que se mantuviera vigente los observatorios del mercado de trabajo. A pesar de esta valoración positiva de la labor de los observatorios, dichas unidades actualmente confrontan limitaciones y desafíos. En algunos países aún prevalece una indefinición administrativa dentro de la estructura organizativa de los ministerios de trabajo. No se tiene claro bien o se crean sin mayor sustento legal y después cuando viene otra administración quedan como en el aire tratando de justificarse, etc. También hay una alta rotación de los recursos humanos que laboran en los observatorios. Entonces eso hace que los recursos humanos, los observatorios en un determinado momento cuenten con técnicos, pero después se quedan sin técnicos y es un sub y baja de la efectividad o productividad, la eficiencia de estos observatorios. También se presentan limitaciones en cuanto al acceso de datos estadísticos de calidad, principalmente los que provienen de fuentes relacionadas con registros administrativos, inclusive del propio Ministerio de Trabajo. Si se dan cuenta, en algunos ministerios los registros administrativos son más informes de gestión, y cuando el ministro llama a la dirección de inspección o llama a la Dirección General de Trabajo, bueno, ¿cuántos convenios colectivos? Empiezan a buscar en los informes para contar, es decir, que no son registros administrativos para fines estadísticos, sino para ver cómo avanza la gestión institucional. Y tienen muchas limitaciones para la investigación y la difusión de productos técnicos. Si no tienen recursos, es muy difícil que se haga investigación. En cuanto a la implementación de sistemas de información, los países del Triángulo Norte empiezan a dar los primeros pasos hacia este objetivo. Y lo señalo porque era muy recurrente que cuando se realizaban misiones a estos países, siempre se pedía que se hicieran presentaciones
sobre los sistemas de información. Solicitudes que venían tanto de los ministerios de trabajo como de los institutos o oficinas nacionales de estadística. Y entonces sobre esta base empiezan a darse pasos para la constitución de sistemas de información. Si bien los países cuentan con abundante información estadística del mercado de trabajo, principalmente la que se deriva de las encuestas de hogares, las mismas presentan algunas limitaciones relacionadas con la accesibilidad, dificultades conceptuales y metodológicas de los marcos de fuerzas de trabajo, periodicidad y coberturas, aplicación de clasificadores, lo que requiere de un trabajo previo a la implementación de sistemas de información. Es decir, que cuando se va a implementar sistemas de información, muchos de estos problemas tienen que por lo menos estar resueltos o tener claro de que, bueno, el sistema de información va a avanzar, pero con aspectos conceptuales y metodológicos que no están actualizados, o con aplicación de clasificadores diferentes, cosa que es muy difícil, porque, por ejemplo, que un registro administrativo de la seguridad social tenga un clasificador y que el otro registro administrativo de formación profesional tenga otro clasificador. Entonces eso hace que los sistemas de información, como ya lo hemos visto durante las sesiones anteriores, presenten dificultades. Dentro de estos esfuerzos de implementación de sistemas de información, los ministerios de trabajo de Guatemala, El Salvador y Honduras siempre han contado con el apoyo y cooperación de organismos internacionales. En los años previos quizás había más, pero ahora todavía hay, inclusive esta actividad o el programa IMPACT internacional ejecuta este proyecto de oferta y demanda en el mercado laboral en el Triángulo Norte, aprovechando datos para construir mercados laborales eficientes, y un proyecto que ha tenido una duración ya de varios años, que cuenta con la asistencia de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y donde las actividades se han concentrado en distintas acciones. Por ejemplo, se ha apoyado a los 3 países en un fortalecimiento conceptual y metodológico de la información del mercado de trabajo a través de capacitaciones, cursos, diplomados, seminarios. También se han hecho revisiones de encuestas, se ha tratado de avanzar en la revisión de formularios, investigaciones también se han realizado. Para mí yo lo considero básico y cada vez que lo puedo mencionar es que el proyecto IMPACT financió participación de los ministerios de trabajo de estos 3 países y de los institutos de estadística en una conferencia donde casi nunca iban funcionarios de estos países. ¿Por qué? Porque es costoso la participación en la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Y fue durante la 20ª conferencia que por primera vez participaron funcionarios de estos 3 países, tanto de los ministerios de trabajo como de los institutos de estadística. Esperemos que para la 21ª conferencia puedan participar funcionarios de estos ministerios. ¿Y por qué? Porque es en las conferencias donde se van definiendo normas, se van definiendo conceptos que muchas veces están definidos por los países más grandes, por los países más desarrollados en el campo de la estadística. Y entonces los países con menos desarrollo les resulta muy difícil aplicar esas metodologías, esos conceptos que han definido los países grandes. Por lo tanto, la participación de países con un desarrollo estadístico menos avanzado es importante que se haga saber y se sienta en las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Y también otra área que estuvo apoyando el IMPACT, no con ello queda agotado, simplemente para mencionar algunas, es el desarrollo de capacidades en el uso e implementación de sistemas de información. También la OIT, a través del Departamento de Estadística, principalmente en estos últimos 2 años, ha brindado asistencia técnica a la implementación del sistema de información del mercado de trabajo en el Ministerio de Trabajo de El Salvador. También se ha avanzado en otros países
que no son del Triángulo Norte, pero que sí son de Centroamérica, como es en el caso de Panamá y de República Dominicana. La OIT está brindando asistencia técnica, pero en estos países, Panamá y República Dominicana, todavía está muy incipiente en la implementación del sistema de información. Más adelante vamos a ver lo del Ministerio de Trabajo de El Salvador. Veamos algunos hitos que yo considero relevantes en estas tres fases, en Guatemala, El Salvador y Honduras, con respecto a los observatorios y a la implementación de los sistemas de información. En Guatemala, por ejemplo, el observatorio laboral que funciona en la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala, yo lo consideraría que ha sido como uno de los más dinámicos en cuanto a la realización de estudios e investigaciones del mercado de trabajo. Fue en su momento un observatorio que hacía muchas investigaciones, que hacía muchos estudios del mercado de trabajo guatemalteco. Inclusive sacaban boletines periódicos sobre el mercado de trabajo. Uno de los últimos que vi creo que fue, a ver si no me equivoco, a finales de 2019 o principios del 2020, donde publicaban boletines sobre estadísticas del mercado de trabajo. También desarrollaron encuestas puntuales, no eran encuestas grandes, eran encuestas pequeñas con un marco muestral muy pequeño, muy dirigido para obtener información de situaciones específicas en diferentes regiones del país. Y estas encuestas las utilizaban, por un lado, para sustentar estudios que ellos querían realizar, que el observatorio quería realizar, pero también para sustentar alguna política que el Ministerio de Trabajo quería implementar en alguna de las regiones del país. También este observatorio ha tenido una activa participación en la definición y seguimiento de la política de trabajo decente o política de trabajo digno, no tengo bien claro cómo es que se llama, política de trabajo digno, que adelanta el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Inclusive el observatorio, si no me equivoco, y si aquí hay funcionarios del Ministerio de Trabajo quizás lo pueden corroborar mejor que yo, el observatorio estaba a cargo de una de las áreas o ejes de la política que estaba relacionada con el tema de la informalidad, creo que era del tránsito a la formalidad. Entonces, allí el observatorio tenía una activa participación. Inclusive llegaron a sacar una definición estadística de lo que entendían por sector y por empleo informal en Guatemala, en donde participaron instancias como el propio Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, CEGEPLAN, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, PRONACON. Todas esas instancias trabajaron en una definición estadística de sector y de empleo informal. La única situación que yo creería que quedó faltando allí fue quizás una mayor participación de parte de los empleadores y de los trabajadores en esta definición estadística. Pero yo creo que es pero muy valioso esta definición estadística que le permite entonces al Instituto Nacional de Estadística partir de una definición conceptual de lo que entendemos o de lo que en Guatemala estadísticamente entienden por sector y empleo informal. Igualmente, el observatorio ha apoyado al Instituto Nacional de Estadística en la revisión conceptual y metodológica de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso. Esta revisión conceptual trata de actualizar el marco conceptual del mercado de trabajo de acuerdo a las últimas directrices de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. No obstante, este desarrollo importante del observatorio no logró avances
en la implementación de un sistema de información del mercado de trabajo, por lo menos hasta antes de la pandemia. Bueno, habían logrado conocer qué sistemas de información, pero no avanzaron propiamente en la implementación del sistema. Igualmente, a pesar de los esfuerzos del observatorio y del Instituto Nacional de Estadística, por lo menos desde el ámbito técnico del instituto, si bien revisaron conceptual y metodológicamente la encuesta NI, tampoco se logró avances concretos, por lo menos hasta ahora, para que en los cuestionarios se incorporaran. Claro, existen cuestionarios modelos, existen cuestionarios que ya están del INEI, de la NI, que ya están incorporados estos. Creo que inclusive se llegó a realizar una u otra prueba piloto, pero no se ha logrado que dichas propuestas queden de manera definitiva en el cuestionario para el levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de Guatemala. Con respecto a El Salvador, en este país se reorganizó el Observatorio Laboral y se constituyó la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral. Esta instancia administrativa ha contado con un importante apoyo logístico en lo referente a disponer de algunos recursos financieros, a tener recursos técnicos capacitados, pero también ha tenido un apoyo político muy importante por parte del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este importante apoyo logístico, tanto financiero como de recursos humanos y políticos, ha resultado fundamental para que entre el año 2020 y 2021, en plena pandemia, la UNIMEL implementara o avanzara de manera muy importante con la asistencia técnica de la OIT en constituir el primer sistema de información del mercado laboral de los países de Centroamérica, de acuerdo a los parámetros que tiene la OIT para estos propósitos. Más adelante, unas 2 o 3 transparencias más adelante, vamos a ahondar un poco en esta experiencia de El Salvador. En Honduras, el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, si bien se encuentra dentro de la estructura organizativa como una dependencia de la Dirección de Empleo, de hecho, es una unidad que responde más directamente al despacho del ministro. Y actualmente se encuentra en trámite la aprobación, no sé si es una resolución o un decreto ministerial que eleva al rango de dirección nacional. Entonces, esta es una instancia que si la vemos actualmente, pertenece a la Dirección de Empleo, pero en la práctica responde directamente al despacho del ministro. En el año 2016, este observatorio laboral dio un importante paso hacia la implementación de un sistema de información. No obstante, si bien es un importante paso, más que un sistema de información, es un archivo de hojas Excel que está organizado siguiendo una estructura del repositorio propio de los sistemas de información. Creo que en una de las presentaciones anteriores presentamos las dimensiones, las subdimensiones, las áreas que tiene este archivo de hojas Excel del Observatorio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. En el desarrollo de este archivo, que se asemeja a un CIMEL, siguió un proceso técnico muy detallado y que yo creo que es importante que se mencione. Se hizo todo un documento metodológico y conceptual que sustenta técnicamente la constitución de dicho archivo y que se asemeja a un CIMEL. Ahí hay definiciones, hay aspectos metodológicos, un documento muy completo sobre lo que le da sustento a este archivo de hojas Excel. También tienen un plan de tabulados. También se hizo una propuesta de indicadores y esa propuesta de indicadores está respaldada con fichas técnicas de cada uno de los indicadores.
y se hizo un documento de glosario sobre conceptos y definiciones técnicas utilizadas. Este esfuerzo tan importante es un camino que ya se han dado y que resultaría muy útil a la hora de que la Secretaría de Trabajo quiera avanzar hacia un sistema más informático sobre sistema de información del mercado de trabajo. Y no solamente se hizo esta parte conceptual y metodológica muy importante por parte de la Secretaría, sino que además se hizo un trabajo informático para organizar esas hojas Excel de manera que fuera amigable al usuario. Si entran al observatorio, ustedes verán que cuando entran al sistema, como ellos lo llaman sistema, pero más bien es como ese archivo de hoja Excel, cuando entran, se le despliegan las dimensiones. Hay una dimensión laboral, una dimensión económica, una dimensión, si no me equivoco, social, otra demográfica. Y cuando entran a una de esas dimensiones, se les abre las distintas subdimensiones que integran esa dimensión, y si entran a una de esas subdimensiones, entonces se le abren las áreas de trabajo. Es decir, que hubo un técnico informático que trabajó en la organización de presentar esas hojas Excel. Entonces es un importante paso que ya la Secretaría de Trabajo de Honduras ha dado en ese sentido. Quizás lo que se puede añadir es que muchos de los indicadores que aquí están señalados no están dentro del sistema, yo supongo que por limitaciones de datos, etc. En resumen, la experiencia más desarrollada de implementación de un sistema de información del mercado de trabajo la tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. Otra experiencia importante en la implementación de un sistema, pero menos desarrollado desde el punto de vista sistémico, es el archivo Excel, que, como dije, se encuentra domiciliado en el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo de Honduras. Y por su parte, los esfuerzos llevados a cabo por el Observatorio Laboral de Guatemala aún no logran concretarse en avances importantes para la implementación del sistema de información. Sin embargo, en la jornada de esta mañana, donde participó la que está a cargo del Observatorio Laboral de Guatemala, hizo señalamientos muy interesantes diciendo que el observatorio se está reorganizando para que sea una instancia que asesore directamente al despacho del ministro, que también señaló de que se está integrando las funciones y competencias que antes tenía el Departamento de Estadística con esta nueva unidad, que a mí me parece relevante para que no haya duplicidad de esfuerzo. Y también señaló la que coordina el observatorio, si no me equivoco, Viviana Michel, señaló de que ya se tiene previsto la solicitud a la OIT para avanzar en la implementación del sistema de información. Y también señaló el interés de conocer la experiencia del Ministerio de Trabajo de El Salvador. La experiencia del Ministerio de Trabajo de El Salvador, veamos algunos antecedentes. Bueno, en El Salvador, hasta hace poco, antes de avanzar en la implementación de esta experiencia, no había como un referente claro. Claro, la DIGEXTI siempre ha tenido un importante papel en esto, pero no había como un referente claro de quién liderizaba el análisis del mercado de trabajo, y mucha de esta información no se encontraba homologada o no se encontraba centralizada como sí va a estar ahora en este sistema de información del mercado de trabajo. En El Salvador tampoco existía un sistema de información bien articulado sobre el mercado de trabajo que orientara políticas acorde a las necesidades reales del país. Y diversos organismos internacionales ya habían señalado esta debilidad, que no es solo de El Salvador. Por favor, todos los países de Centroamérica tienen esa debilidad y una brecha que ha impedido transparentar la situación real del mercado de trabajo.
Veamos cómo se fue organizando esta implementación. Primero se desarrolló un plan estratégico institucional del ministerio. Dentro de ese plan se señalaba la necesidad de consolidar la articulación técnica interinstitucional y desarrollar mecanismos de inteligencia del mercado laboral a través de un sistema de información del mercado de trabajo. Se creó esta unidad de inteligencia del mercado laboral para coordinar este sistema. Se firman cartas de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador y la OIT en febrero del 2021 para potenciar la implementación del sistema. Existe una hoja de ruta donde hay un cronograma de actividades que tenía como fecha de lanzamiento la plataforma por ahí por julio del 2021. No estoy seguro si se pospuso o si efectivamente se logró cumplir con esa fecha. Bolívar, yo no te pude escuchar en la última frase. No sé si los demás te escucharon. Sí, que se logró implementar una hoja de ruta y en esa hoja de ruta había un cronograma de actividades que tenía como fecha de lanzamiento de la plataforma en julio del 2021 y que no estaba muy claro si habían logrado cumplir con esa fecha o quizás antes de que concluya el año. Yo supongo que esto puede estar funcionando. ¿Cuáles son las principales actividades desarrolladas para la implementación? Bueno, se fortaleció la infraestructura informática del ministerio para la adaptación de la plataforma. La UNIMEL estableció con el departamento informático del ministerio unas computadoras que iban a actuar como servidores externos, internos y de producción. Se creó el plan estratégico del CIMEL y su hoja de ruta. Se crearon espacios de diálogo para socializar el plan del CIMEL, donde participó la DIGESTI, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, esta Superintendencia Financiera, el Banco Central, la Dirección General de Migración, INSAFOR, y esto también contó con cooperación como del Banco Mundial, el BID, IMPACT, gremios empresariales, organizaciones de trabajadores, academias, tanques de pensamiento como Flaxo y Fundaungo. Se instalaron los software.stack en los servidores del ministerio y se hicieron diversos talleres de formación, como el taller de producción de datos desarrollado con referentes técnicos de los institutos, de las instituciones públicas, como el Ministerio de Economía, el Banco Central, INSAFOR, DIGESTI, CONAMIPE, la Dirección General de Migración, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y esta Superintendencia Financiera. También se realizó un taller de modelado de datos dirigido al administrador de datos de las instituciones que participan en el CIMEL como fuentes de información. Aquí ya las vemos. También se hizo un taller de preparación y carga de datos mediante la cual se genera la estructura, carga de datos y metadatos, igualmente dirigido a las instituciones participantes del sistema, y se cuenta con un plan maestro de colocación de indicadores. Todo esto ha hecho que el Ministerio de Trabajo de El Salvador, a través de esta unidad de CIMEL, se posesione como el primer país de la región centroamericana y el segundo a nivel de Latinoamérica en implementar un sistema que cumple con estos estándares establecidos por la OIT y la OCDE. Dentro de este proceso de implementación, que duró un poco más de un año, se estableció la UNIMEL, esta unidad, definió una gobernanza donde están los 4 componentes que ya vimos en algún momento: recolección, repositorio de información, capacidad analítica, articulación interinstitucional, y cuentan con un documento que es el Manual de Funcionamiento de la Estructura de Gobernanza del Sistema de Información del Mercado de Trabajo. Está muy bien elaborado ese manual.
Y ese manual inclusive está siendo utilizado como ejemplo para otros países, en otros países. Por ejemplo, creo que el Ministerio de Trabajo de Perú, que actualmente está en el proceso, está basándose de esa experiencia de El Salvador, ¿verdad? Y tenemos una gobernanza con una red interna del CIMEL, que son estas instituciones que ya las hemos mencionado, y una red externa, que es la Organización Internacional de Migraciones, la OIT, INPAC, el BID, el Buró de Estadística de Estados Unidos, el Banco Mundial y otros actores como son los trabajadores, los empresarios, la academia y algunas instituciones que se dedican al ámbito del mercado de trabajo. La estructura de funcionamiento es muy parecido a lo que hemos visto. Existe una red de instituciones del CIMEL. Esta red de instituciones tiene un comité directivo, tiene un comité técnico. En el comité técnico, que yo diría que es el centro del sistema, es donde se analizan, donde se definen, es el espacio técnico operativo del sistema de información de El Salvador, y hay una mesa consultiva externa en donde participan organismos internacionales, la academia, tanques de pensamiento, asociaciones gremiales de empleadores, de trabajadores y otras instancias. Entonces ya es una estructura que yo considero muy bien constituida. Y tienen fuentes de información ya muy claramente establecidas, las encuestas y censos de hogares a través de la DIGESTIC, registros administrativos que provienen del Ministerio de Trabajo, del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, de la Dirección General de Extranjería, de esta Superintendencia Financiera, de CONAMIPE, también datos económicos o empresariales que provienen del Banco Central, de CONAMIPE, también de la DIGESTIC, y también estudios prospectivos de INSAFOR, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, etc. Es decir, que han trabajado eficientemente para incorporar diversas instituciones productoras de datos. Recordemos que esto es un elemento muy importante dentro de un sistema de información. Ya que si no tenemos la participación de esta red, podemos tener un sistema de información que no esté completo. Ellos han organizado el repositorio siguiendo bastante el sistema de información de trabajo decente, pero no exactamente como tal, ¿verdad? Pero toman muy en consideración el sistema de indicadores de trabajo decente, oportunidades de empleo con 19 indicadores. Esto está en fase 1, ¿verdad? En los indicadores que van a implementar en la fase 1. Ingresos, medios de vida, trabajo productivo, 2 indicadores, horas de trabajo, conciliación del trabajo y la vida familiar, trabajo por abolir, estabilidad y seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades, seguridad social, diálogo social, contexto económico y social. Es decir, que tienen casi 60 indicadores para esta primera fase establecidos. Entonces, esta ha sido una experiencia muy interesante del Ministerio de Trabajo de El Salvador, en la cual lo ubica como el primer país de la región de Centroamérica que ha avanzado de manera importante en la implementación de estos sistemas. Veamos ahora alguna experiencia de implementación de sistemas de información del mercado de trabajo en otros países de la región. Hola Bolívar, buenas tardes. Sí, por favor, por favor. ¿Quién habla? Buenas tardes. María José Villalta del Ministerio de Trabajo de El Salvador. Muy bien, cuénteme. Un gusto saludarlo. Gracias. Comentarle que la fecha de lanzamiento para el CIMEL está para el miércoles 1 de diciembre. Uy, qué buena noticia. Sí, y se compone actualmente de 51 indicadores. Qué buena noticia. Yo he sentido siempre que la UNIMEL
ha sido una instancia que ha estado muy bien coordinada. La persona que la dirige, los funcionarios que participan, han hecho un esfuerzo muy importante en esta iniciativa. Evidentemente, el despacho superior ha tenido un componente importante para el logro de la misma, y yo estoy seguro que el lanzamiento este 1 de diciembre va a ser muy esperado, va a ser muy bonito, y a lo mejor hasta varios ministros, o el presidente o el vicepresidente participan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno la noticia que ha difundido. Muchas gracias, Bolívar. Veamos entonces experiencia de implementación de sistema de información del mercado de trabajo en otros países de la región. Veamos la experiencia de Chile, que fue el primer país. Un momentito que se me ha desordenado un poco. Les pido un momentito, por favor. Que se me cayó un poquito. Aprovechando esta interrupción, Bolívar, Dime. te cuento que si estuvieras en Uruguay te empaparías, porque está cayendo un chaparrón impresionante. Cosa rara en esta zona del mundo, pero impresionante, con truenos y relámpagos como nunca se han visto. Bueno, nada más. Adelante. Comentaba entonces que vamos a ver esta experiencia. Miren que son países del Cono Sur, siempre han sido países que dentro de la región están, desde el punto de vista del desarrollo estadístico, están más avanzados que la región centroamericana, pero vamos a ver entonces algunas de estas experiencias. En el caso de Chile, la plataforma informática del Sistema de Información de Chile es la primera en América Latina que cumple con estos estándares de la OIT, y también eso permite formar parte de la comunidad de sistemas de información, esta comunidad de sistemas de información que la OCDE ha tratado de avanzar, y ahora con la buena información que nos da la del Ministerio de Trabajo de El Salvador, va a aparecer el logo del Ministerio de Trabajo de El Salvador. Qué bueno, qué bueno. Miren que aquí hay algunas, por ejemplo, aquí está el de Australia, el de Italia, este es como árabe, este es de la Comunidad Pacífica, a ver, este es de Nueva Zelanda, este es el INE de Chile, este de aquí no logro ver quién es. Bueno, pero ya por aquí entonces va a aparecer el logo del Ministerio de Trabajo de El Salvador pronto. Qué bueno, qué buena noticia. Porque esto consolida mucho el mercado de trabajo de los países de la región. Y en este caso, de América Latina, en El Salvador y en el Instituto de Estadística de Chile. La plataforma informática del Sistema de Información de Chile es un repositorio de datos estadísticos muy flexible, muy interactivo, que se encuentra domiciliada en el Instituto Nacional de Estadística de dicho país. Es decir, no está en el Ministerio de Trabajo, está en el Instituto Nacional de Estadística de Chile. Se denomina INE.stat, y esta es la dirección a la cual ustedes pueden consultar para acceder a ella, a este sistema de información. El INE.stat brinda la posibilidad al usuario de acceder a los datos por distintas formas de entrada, por nombre de encuesta, por temas de interés, por palabra clave o usando el árbol temático de la plataforma. Yo generalmente uso el árbol temático de la plataforma para acceder a la información. Es una plataforma muy flexible, pero muy amigable. Además de los indicadores estadísticos, INE.stat tiene a disposición de los usuarios metodologías y metadatos. Es decir, ustedes van a encontrar fichas metodológicas
información acerca de las variables o series, notas de pie respecto a datos puntuales, lo que enriquece mucho la información de los datos estadísticos. También INE.stat le permite al usuario exportar las consultas en formatos XLS, también en formatos de intercambio de información entre aplicaciones, y esto es, como les digo, es muy amigable. Es muy, pero muy amigable. Ustedes cuando entran, se les despliegan al lado izquierdo, si no me equivoco, se les despliega un archivo y ahí ustedes van seleccionando lo que desean. Y cuando entran finalmente a la información, es abundante. Ellos lo presentan más que en indicadores, en cuadros estadísticos que están desagregados por sexo, por edad, dependiendo de la variable, hacen otras desagregaciones y presentan una serie trimestral. Es muy importante porque es trimestral, desde el año 2010, todos los trimestres. Es muy rica la información. La estructura del archivo que se encuentra en el repositorio del INE.stat tiene dos dimensiones, unas estadísticas sobre el mercado de trabajo y otras estadísticas del medio ambiente. Lo único es que INE.stat actualmente solo está integrado por el INE y tiene el desafío de incorporar a otras instituciones productoras. Es muy probable que los esfuerzos del INE vayan a dirigirse un poco hacia este sentido, pero también quizás el Ministerio de Trabajo tiene su propio sistema de información que ha incidido quizás en que no haya avanzado hacia esta integración. Hablando un poquito de las tablas, por ejemplo, se pueden cambiar filas por columnas, se pueden aplicar filtros, se pueden seleccionar datos que se requiere y aplicando la opción de customizar, etc. Es decir, que es un repositorio muy flexible este sistema de información del mercado de trabajo del INE de Chile. Recordarán un poco la estructura de la dimensión del mercado de trabajo que la presentamos hace un momento, hace unas presentaciones atrás, y les decíamos que ellos organizan la información por encuesta. Encuesta nacional de empleo, encuesta suplementaria de ingresos, encuesta de microemprendedores, otra encuesta de remuneraciones y costo de mano de obra. Y esta subdimensión es parte de la encuesta nacional de empleo, pero que ellos consideraron relevante darle este nivel de subdimensión y no que se encontrara inmersa aquí en esta serie de indicadores. Entonces, a mí me parece muy completa las estadísticas del mercado de trabajo. Abordan áreas de desocupación, participación, ocupación, 13 áreas más, ocupación informal, ocupados informales, tasa de ocupados informales no agrícolas, ocupados por sector informal, ingresos medios, nominales, ingreso mediano de ocupados, ingreso medio real y 18 áreas más. En la encuesta de microemprendimiento, número de microemprendedores, microemprendedores informales, tasa de microempresas informales y 16 áreas más. En índice nominal de remuneración, índice nominal del costo de mano de obra, índice real de remuneración y 4 áreas más. Es decir, que es muy completa, muy completo este observatorio que está domiciliado, como les dije, en el Instituto Nacional de Estadística de Chile. El otro es el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial que está en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Tiene como objetivo, este observatorio tiene aproximadamente unos 20 años, se creó por allá por el 2020, 2021. Ha tenido sus fases más dinámicas, menos dinámicas, pero actualmente se
se puede consultar este Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de Argentina. Los objetivos es elaborar un conjunto de indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas, orientada a la toma de decisiones, y también producir conocimiento acerca de la estructura productiva y del empleo, orientado a apoyar el diseño y la evaluación de políticas. Como ven, siguen mucho los objetivos de un observatorio. Brindar datos y que estos datos contribuyan a la toma de decisiones, al diseño de políticas, a la evaluación de políticas. Este observatorio tiene distintas funciones. Por ejemplo, generar información cuantitativa y cualitativa del mercado de trabajo, producir estadísticas e informes de monitoreo, desarrollar instrumentos para la difusión e interacción con los usuarios, desarrollar investigaciones. Todo ello orientado a lo que se pretende, ¿verdad? No solamente informar, sino orientado a diseño y ejecución de políticas. Todas estas funciones se desarrollan en el marco de una red institucional que veremos un poquito más adelante. Algunas características de este observatorio es que tiene un enfoque sectorial y regional, es decir, que agrupa datos por sector, por regiones del país, un país muy grande, entonces hay distintas regiones con distintos desarrollos económicos, con distintos mercados de trabajo, y por lo tanto las características de este observatorio de dinámica empresarial están muy enfocados a tener datos sectoriales por región. También es un registro completo de todas las empresas formales con su empleo asalariado. Es decir, que recoge información muy amplia de empresas empleadoras formales. Y por tanto, se puede hacer demografía de las empresas que van desapareciendo, que van apareciendo, etc. También es una herramienta de monitoreo permanente con frecuencia de actualización trimestral. Es decir, que la información se actualiza y revisa trimestralmente, al igual que el observatorio del INE de Chile. Veamos las fuentes de información que alimentan este sistema de información de dinámica empresarial. Es variada. Tenemos registros administrativos completos que provienen de distintas instituciones, como por ejemplo de la AFIP. La AFIP es la Administración Federal de Ingreso Público. Es la autoridad tributaria, en otras palabras. Es la que ejecuta la política tributaria, todo el tema de aduana, de impuestos, inclusive, si no me equivoco, recolecta los recursos financieros de la seguridad social. Tenemos también una base de personas, acá eran base de empresas, acá tenemos base de personas. La ANSES, ¿qué es la ANSES? La ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios de seguridad social. Y también hay una seguridad social que llaman SIPA. SIPA es el Sistema Integrado de Previsional Argentino y es el que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores. Y esta SIPA forma parte de la ANSES. También está el comercio exterior a través de aduana, y también está la Secretaría de Trabajo, los registros administrativos de la Secretaría de Trabajo, y también están los monotributos, que son algunos
cargos impositivos a pequeños empleadores, pequeños empresarios. Entonces, estos registros administrativos es una fuente importante a este observatorio de la dinámica empresarial. También se dan registros administrativos parciales. Por ejemplo, los que provienen de un proyecto de reestructuración empresarial que denominan PRE. PRE era un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo que brinda asistencia a empresas estratégicas que requieren ser estructuradas para lograr viabilidad. Así que entonces de este proyecto hay bastante información que alimenta el observatorio. Y indudablemente la industria del vino, que es una industria sumamente importante en un país como Argentina, y aquí es el INV, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y que guía, asesora, controla la industria vinícola argentina, y esto es parte del Ministerio de Agricultura. Estoy entrando a esas definiciones para que vean que las fuentes son muy amplias de este observatorio, las fuentes de información. Y también están las cámaras empresariales, la AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas. Y aquí la AFAC aborda temas de calidad, temas económicos, temas comerciales, temas laborales, temas de comunicación desde el punto de vista de los empleadores. También están las encuestas que son muy amplias. Por ejemplo, en el INDEC hay una diversidad de encuestas que tienen que ver, es decir, que el INDEC tiene una producción estadística muy amplia, desde las áreas de población, desde las áreas más sociodemográficas, de canastas básicas, condiciones de vida, IPC, educación, necesidades básicas insatisfechas, trabajo, salud, y también todo el tema económico en comercios, precios, cuentas nacionales, finanzas, etc. Y también el ámbito geográfico. Pero también existen de otras instancias que proporcionan información. Y además, hay algunas otras fuentes de información que logra los datos de búsqueda de Internet, toda una serie de empresas multinacionales que hay en Argentina, el sector farmacéutico, que es un sector muy fuerte en Argentina. Entonces, todas estas fuentes de información producen datos que alimentan este observatorio de la dinámica empresarial que reposa en el Ministerio de Trabajo de Argentina. Este ministerio o este observatorio, mejor dicho, o este sistema de información clasifica las variables en 3 grupos: variables de identificación, variables de clasificación y variables de gestión. En identificación, bueno, se identifica la empresa, la razón social, la forma jurídica, dónde está ubicada, la identidad personal, el domicilio, la región donde trabaja. Las variables de clasificación, bueno, por actividad económica, por tamaño, si es una empresa multinacional o no, el sexo, la edad. Y las variables de gestión ya son más variables relacionadas con el mercado de trabajo, empleo, remuneración, exportaciones, balanza comercial, estado de altas y bajas de empresas, fechas de inicio, antigüedad, etc. Entonces, así clasifican ellos las variables. Y es muy interesante porque este observatorio ha evolucionado o ha ido por fases. No, desde un principio no se inició todo, sino que ha ido por fases. Se inició o se puso en marcha por allá por el 2001, y en esas primeras fases se hicieron algunas publicaciones, se trabajaron bases de datos, etc. Después vino otra fase que es la de la institucionalización propiamente dicha, la creación formal de este observatorio, y en esta fase se hicieron muchos estudios sobre dinámica del empleo, por allá por el 2003.
Luego vino una fase más de desarrollo, en donde se veían la demografía de empresas, las empresas que estaban saliendo, que estaban permaneciendo, por departamentos, por regiones, etc. La consolidación, bueno, ya por allá por el 2007, 2008, se avanzaron más en estudios sobre remuneración, comercio exterior, género, y se iban adicionando temáticas sobre las multinacionales, las TIC, informalidad, innovaciones, etc. Entonces, si ven, está hasta el 2009, porque cuando uno entra al observatorio quizás no ha habido alguna otra actualización, pero de seguro para los años siguientes se iban incorporando algunas otras nuevas temáticas. Bolívar, Sí. esta información es de una publicación que ellos hicieron un poco después del 2009. No han vuelto a hacer una publicación metodológica sobre el observatorio, pero sí efectivamente continuaron con trabajos. Nos tocó visitar Argentina y hacer algunas charlas en el ministerio en ocasión del tema de cuando salió la recomendación de la OIT sobre formalización del empleo informal. Así que ellos han continuado. Lo que no tenemos es una actualización de la parte metodológica que muestre cómo han seguido evolucionando en los siguientes 10 años. Muy bien, muy bien. Es un observatorio muy dinámico. En las oportunidades que yo tenía de ir a Buenos Aires, iba al Ministerio de Trabajo, tenían una diversidad de publicaciones, de estudios, de investigaciones, de distintos temas, de salarios, salarios mínimos. Muy rico el observatorio, muy dinámico en cuanto a la producción de informes y de estudios. Y la otra es la implementación del observatorio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay. Aquí el objetivo era proporcionar información para las decisiones políticas hacia el mercado de trabajo, brindar información y prestar asistencia técnica a los programas y acciones del ministerio, difundir información sobre las instituciones, actores, dinámicas del mercado laboral, resultados de política, acciones del propio Ministerio de Trabajo, y en definitiva generar conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional, local. Los objetivos normales de una instancia de estos tipos, ¿verdad? Proporcionar información que ayude a la toma de decisiones, en la medida de lo posible, que esta información contribuye a prestar asistencia técnica, y también a veces los observatorios brindan ellos directamente asistencia técnica a algunos programas y acciones del propio ministerio en donde está alojado. Difundir información, generar conocimiento, es decir, que son objetivos que normalmente prevalecen en instancias de este tipo. Acá está la dirección electrónica del Observatorio del Ministerio de Trabajo de Uruguay. Se organiza la información se organiza por temas. Hay un tema de afrodescendencia, como bien decía David esta mañana, que conoce más este observatorio. El 9% de la población uruguaya tiene una afrodescendencia. Esto que se remonta desde a las épocas coloniales, evidentemente. Hay un tema de cooperativismo y economía. Hay temas sobre demanda laboral, sobre empleo y formación profesional, sobre centros públicos de empleo, temas de coyuntura, estudios sobre el mercado de trabajo y la seguridad social. Hay distintas evaluaciones. Hay el tema de género. Hay informes departamentales. Es decir, provienen fundamentalmente de la encuesta de hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Y toda esta temática abundante, en alguna medida, se recoge en este Observatorio de Estadística e Informe del Mercado de Trabajo, sí, de este ministerio en Uruguay.
Aquí se detallan algunos de estos estudios, informes del mercado de trabajo de Uruguay. Tenemos, por ejemplo, los centros públicos de empleo, donde han realizado perfiles de usuario, resultados de la intermediación y la orientación laboral. En el área de afrodescendencia encuentra temas sobre la ascendencia étnico-racial y cómo ellos participan en el mercado de trabajo. El cooperativismo, empleo en cooperativas y sociedades de fomento rural, según registros oficiales de Uruguay. Esto es reciente, es reciente. La demanda laboral, informes anuales de caracterización de la demanda laboral según avisos de clasificados, los informes departamentales, una aproximación territorial a la situación del mercado de trabajo en los distintos departamentos. También es reciente, miren, es reciente. Igualdad de género, situación de las mujeres en el mercado de trabajo de Uruguay. Hay uno importante que se hizo por allá por el 2013. Y informes de coyuntura sobre el mercado de trabajo. En la coyuntura se pueden analizar distintos temas que le resulten de interés en un determinado momento. Bolívar, ¿podés Sí, pasar para atrás un poquito? claro. Yo supongo que los informes estos basados en avisos clasificados, que se hacían, yo los recuerdo, hace como 10 años, se hacían sobre la base de los avisos clasificados en la prensa escrita. Yo supongo que esto está suspendido, porque prensa escrita hoy y que se hagan avisos clasificados en la prensa es casi inexistente. Supongo que, como decía hoy de mañana, hay algunos de estos temas que fueron objeto de análisis en algún momento y luego se hizo un informe y punto. Como el caso, por ejemplo, de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, se hizo un informe en el 2013 con relación al año anterior o de los últimos 5 años, y luego no se volvió sobre el tema. Esto es, cuando un tema se vuelve interesante, bueno, se va a buscar la información pertinente básicamente al INE de Uruguay, dado que la explotación de los registros todavía es incipiente en Uruguay, aunque se le está dando mucho más énfasis en estos últimos 2 años, y algunas cosas prácticamente han quedado de lado. En el caso del cooperativismo, lo que hubo fue un censo que se realizó basado en los registros de instituciones cooperativas, y chau, ese censo pasan 10 o 15 años y no se vuelve a hacer otro. En cambio, en los informes de coyuntura, efectivamente, son informes más o menos trimestrales, no tengo claro, porque en el último año y medio todo quedó medio patas para arriba, entonces ya no puedo asegurar que sean oportunos los informes. Lo que sí olvidé mencionar en esta lámina fue que allá por el año 2016 y 2017, el Ministerio le pidió colaboración técnica a la OIT porque estaban pensando en hacer un trabajo sobre los puestos de trabajo al estilo de lo que hacen en Estados Unidos en el proyecto ONET. Escribe O*NET, donde se tiene tipificados a cientos de ocupaciones y se les hace un seguimiento en el mercado de trabajo porque se los identifica bien. En Uruguay existía el mismo interés, se empezó con una prueba piloto de 40 ocupaciones y se utilizaban cuestionarios muy similares a los que se utilizan en la red de Estados Unidos. Y finalmente, como me salí de la OIT en fines del 2017, no sé hasta dónde pudieran haber avanzado. También creo que en el caso de Uruguay, el hecho del cambio de gobierno, después de 15 años de un cambio de gobierno, porque durante 3 periodos hubo el mismo partido político, imagino que la unidad estadística pudo haberse resentido, pues gente que decidió no continuar en el ministerio. La verdad que eso no lo pude investigar, pero es muy probable que esto, como mencioné ya antes en alguna otra ocasión, el tema de los cambios de gobierno genera movimientos a veces muy duros en estas instituciones que son muy políticas, porque el tipo de informes que se hacen en el Ministerio del Trabajo responden a los requerimientos del ministro, a las necesidades de información del ministro. Gracias. Muy bien, gracias David por ese enriquecimiento. Y uno de los últimos informes que se ha avanzado en este observatorio
un informe sobre empleo y formación profesional, cuyo objetivo era diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas de formación profesional para mejorar las competencias individuales, colectivas, impulsar la capacidad y potencialidad productiva de los que participan en este programa. También hubo un programa, Yo Estudio y Trabajo, que según lo que me comentaba David esta mañana, es uno de los últimos programas. Sin embargo, como que no tuvo el impacto que se esperaba. Era un programa que estaba dirigido a casi 10.000 personas que estudiaban y trabajaban, pero que no llegaron a esa meta. Pero fue un programa también llevado adelante en el Ministerio de Trabajo de Uruguay. Y acá tenemos solamente una transparencia sobre el mercado de trabajo del Mercosur. Fue una iniciativa que yo diría muy interesante. Trataba de agrupar los distintos observatorios de los países de la región del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No tanto como esa experiencia centroamericana de la red de observatorios, acá era una experiencia donde existía una estructura administrativa, una estructura organizativa de los observatorios. Sin embargo, esa experiencia que era muy rica, la conocí también. La última información solamente llega como hasta el 2013. Lo que yo siento acá, David, es que tú también esta mañana hiciste comentarios, es que cuando son instancias regionales que tienen una estructura muy administrativa, los cambios de gobierno pueden incidir mucho en esa situación y pueden que iniciativas tan buenas puedan desaparecer o bajen su intensidad. Pero fue una iniciativa muy interesante, tenía el apoyo de la Unión Europea, varios seminarios y actividades, participó la UTE, yo hice algunas presentaciones en el marco de este observatorio, pero lamentablemente después de cierta fecha como que ha perdido dinamismo, vigencia. Avanzaron en el tema de armonización, también se hizo un avance importante en el tema de armonización, pero yo le perdí la pista a este observatorio. Es así como tú dices, Bolívar. Acá hubo temas políticos, allá calculo que por el 2016 o algo así, cuando se tomó la decisión de excluir a Paraguay del Mercosur y de incorporar a Venezuela. Fue todo una cuestión de tipo político, ¿verdad? No tuvo nada que ver con las estadísticas, pero lo que generó sí fue que se suspendieran las reuniones que se hacían en el marco del Mercosur, de la mesa de estadística del Mercosur, así como se le llamaba, y que sirvió efectivamente para armonizar conceptos y definiciones. Recuerdo la sorpresa del IBGE de Brasil cuando en una de esas presentaciones expresamos nuestra definición de ingresos del trabajo y Brasil tuvo que revisar las suyas. Fue muy bueno, de verdad eran muy buenas, además era en Río de Janeiro, y la verdad que Río de Janeiro es una ciudad maravillosa, no solo por la canción. Las reuniones eran itinerantes en cada uno de los países, y participábamos los técnicos en ese momento de cada uno de los países que estábamos vinculados a las encuestas de ingresos y gastos, a las encuestas de hogares. En algún momento se reunieron los que tenían relación con las encuestas de establecimientos, porque estos países tienen encuestas de establecimientos permanentes. Pero claramente hubo un afloje del punto de vista, un desinterés del punto de vista político por continuar con este observatorio regional, y me parece bien, Bolívar, que lo hayamos traído al ruedo para mostrar que si no hay voluntad política, estas cosas se caen y buena parte de lo que se hizo se corre el riesgo de perderse. Sí, me pareció muy interesante esta incorporación que hiciste, David,
transparencia. Y recuerdo que inclusive en una reunión del Observatorio de Centroamérica que se realizó en Guatemala, se invitó al Mercosur y ellos participaron con su experiencia, comentando las experiencias de este observatorio regional. Entonces, bueno, recordarán esta transparencia que en algún momento presentamos previamente y que proviene de Gontero y Zambrano, de ese documento de la construcción de sistemas de información sobre el mercado laboral en Centroamérica. Y aquí lo que queremos recalcar es que hay áreas temáticas que tienen mucha participación de los distintos observatorios, y que si ven fechas, son observatorios que también están por allá por el año, inicios de la década, algunos ya de más reciente creación, pero llama la atención mucho el de Brasil, miren, que ya por allá, por mediados del siglo pasado, Brasil ya estaba teniendo en el Ministerio de Trabajo iniciativas de este tipo sobre sistemas de información y observatorios. Recalco que de esta transparencia que hay aquí, actualmente hay el Ministerio de Trabajo de El Salvador, el Ministerio de Trabajo de Panamá, el Ministerio de Trabajo de Paraguay, el Ministerio de Trabajo de Perú y el Ministerio de Trabajo de República Dominicana. Están trabajando actualmente con la IT en mejorar esta instancia de observatorio y de sistema de información. Gontero ha actualizado esto. Miren, Gontero al 2021 hizo una presentación en una actividad que se desarrolló en el INE de Ecuador, donde también participó David, y David trajo esta transparencia actualizada de Sonia en esa presentación. Y si se dan cuenta, aquí como que incorpora otras, actualiza esta publicación o este resumen que había publicado en ese documento de construcción de los sistemas de información, y en la presentación que hace en el INE de Ecuador como que actualiza e incorpora algunos otros observatorios. Igualmente con la clasificación de tipos de información que investigan. Miren que ya en Colombia aparecen varios, en Costa Rica aparece otro. Aquí vemos lo de los otros países. En Guatemala tenemos uno de derechos laborales, según Sonia. En Panamá tenemos uno sobre el Instituto de Formación Profesional. En Paraguay, el SINAFOCAL. En Uruguay también menciona otros. Entonces, esta actualización que hace Sonia nos permite tener un panorama sobre los observatorios a nivel de América Latina. Con esto concluyo. Vendría la parte de preguntas y ejercicios. Nos quedaría unos 15 minutos, pero yo sí agradecería mucho, como siempre, la participación de ustedes, comentarios antes de entrar al ejercicio práctico. Yo estoy seguro que, como siempre, el grupo de la tarde tiene comentarios, tiene una participación interesante. Así que con mucho gusto, si tienen alguna opinión, y la expresan, o si tienen algún comentario o pregunta también. Abrimos un momento antes de entrar al ejercicio a esta interacción con ustedes. Buenas tardes, Ricardo Salinas del Ministerio, Juan Ricardo Salinas del Ministerio de Economía en El Salvador. Solo una pregunta, todos estos indicadores, perdón la ignorancia, pues, pero estos indicadores están homologados en el sentido de que puede haber una comparación directa entre cada uno de los países que llevan estos sistemas. Esa es mi pregunta, perdón. La homologación se da mucho a nivel nacional. Es un poco difícil
la homologación a nivel internacional. Sin embargo, Salinas, yo sí te puedo decir que los países en los últimos años, principalmente los institutos de estadística, han tratado de incorporar la normativa que se adopta en las conferencias internacionales de estadística. Y lo han hecho de una manera revisando las boletas o los cuestionarios de las encuestas de hogares. Por ejemplo, El Salvador hizo una revisión importante de su boleta para incorporar las últimas recomendaciones de la normativa internacional. ¿Qué entendemos por ocupados? ¿Cuáles son los criterios para medir la desocupación? Que ellos recuerdan que yo, no sé si fue con ustedes o en la mañana, abordé por lo menos uno, el de la desocupación, pero también tenemos criterios para determinar la subocupación por horas, la informalidad, tanto por el lado del sector, que analiza las características de la unidad de producción, como por el lado del empleo, que analiza las características del puesto de trabajo. Entonces los países sí han avanzado en esa armonización. Algunos avanzan más que otros, ¿verdad? Por lo tanto, esa comparabilidad que tú dices no es al 100%, aparte de que hay también, aparte de los conceptos, hay todo un diseño muestral que influye en la comparabilidad, que hace que la comparabilidad al 100% no la logremos, ni creo que la logremos próximamente, pero sí en la parte conceptual y metodológica se ha avanzado mucho, mucho en este tema. Yo lo tengo que reconocer. No sé, David, ¿tú qué opinas? Sí, es correcto lo que cuentas, Bolívar. Yo diría que la armonización es un proceso que viene avanzando muy bien, pero que cada vez que hay un cambio de marco conceptual tan fuerte como el que se introdujo en el 2013, es algo que lleva tiempo. ¿Por qué lleva tiempo? Pongamos el ejemplo del concepto de persona ocupada. Hasta antes del 2013, la resolución del año 82 decía que la persona ocupada era cualquiera que realizara un trabajo por más de una hora, independientemente si era para ganar dinero o si era para producir para el autoconsumo. De esa manera se consideraban a personas ocupadas, a quienes trabajan a cambio de remuneración, pero también a quienes trabajan para obtener productos para el consumo propio. También incluye a los aprendices, los pasantes, los trabajadores voluntarios, etc. Aparece la resolución del año 2013 que dice: no señores, a partir de ahora vamos a separar a aquellos que están claramente vinculados al mercado de trabajo, los define a las personas ocupadas como aquellos que producen a cambio de remuneración o de ganancias, y para el resto vamos a definir un nuevo clasificador que se llama formas de trabajo. Entonces, algunos países lo adoptaron muy rápido y ya investigan por separado a las personas ocupadas con la definición restrictiva y al resto de las personas que trabajan en otras categorías y las identifican muy bien. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que como participaba muy activamente del grupo mundial que discutía estos temas, ya prácticamente sabiendo que en el 2013 se iba a aprobar, en el 2012 empezaron a cambiar sus encuestas y a incorporar en las mismas las preguntas necesarias para poder identificar el concepto amplio de trabajo y el concepto restringido de trabajo en la ocupación. El resto de los países, no en el 2012, pero sí a posteriori del 2013, han ido incorporando estas preguntas que permiten calcular ahora la fuerza de trabajo, lo que antes se llamaba la población económicamente activa, en forma restrictiva. Sin embargo, hay países que todavía no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque en algunos países cambiar las definiciones implica un cambio muy fuerte en las tasas de participación, en las tasas de ocupación y en las tasas de desocupación. Es el caso, por ejemplo, de Perú, donde si quitamos de la fuerza de trabajo las personas que trabajan principalmente para la producción, para el autoconsumo, cerca de 1 millón de personas quedarían afuera de la ocupación, y preguntados si están disponibles para trabajar y si han buscado trabajo en la ocupación, muchos de esos dirían que sí, y la tasa de desocupación nueva sería prácticamente el doble de la que se viene calculando hasta ahora.
Me consta que Perú está ya por introducir las definiciones nuevas, pero estamos en el 2001, han pasado 8 años. Entonces, es muy interesante la pregunta que hacía el colega. Es posible compararse con los países que han introducido ya las definiciones nuevas. Con los que se han rezagado, las comparaciones no son tan buenas. Y ya mostramos en una de las sesiones el efecto que tiene el tema de la edad para trabajar, para comparar las tasas principales. No todos los países arrancan de los 14 a los 15 años, y eso también conspira contra la comparación de las estadísticas. Gracias. Muy bien, David, muy bien. En el caso Gracias, estimados. Gracias, muy amables. muy bien. En el caso de los países de Centroamérica, El Salvador y Honduras han avanzado. No significa que tienen ya todas incorporado todos los criterios, pero El Salvador y Honduras han avanzado. Y comentaba yo en esta presentación que Guatemala avanzó en papel, avanzó técnicamente, pero no las ha implementado aún. Muy bien. Confiamos en que la prueba piloto que están llevando a cabo finalmente se logre cambiar la boleta para que sea comparable con el resto de los países. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, Bolívar, no aparecen más comentarios. Parece que no, entonces vamos al ejercicio que no es muy largo y es bastante sencillito. Yo sé que va a haber mucha participación. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Ahí ustedes la ven. El objetivo principal de los sistemas de información en la región es el sistema de intermediación laboral. Todos los países de la región tienen un sistema de información. Una posible forma de organizar un sistema de información por área es el sistema de trabajo decente. Los sistemas de información no es más que un conjunto de indicadores más unas bases de microdatos. La experiencia regional indica que la implementación de un sistema de información no debería llevar más de 6 meses si se cuenta con los recursos financieros adecuados. Solo 4 países de la América Latina han acordado con la ITEL la adopción de la plataforma .stat. Y algunas de las principales limitaciones para el desarrollo de los sistemas de información en la región tienen que ver con la elección de las instituciones, la rotación de los recursos calificados, la calidad y facilidades de acceso, etc. A ver, coméntenos si es verdadera o si son falsas estos señalamientos. Démosles 3 minutos para que lo piensen. Que quiera hacer uso de la palabra o por chat, lo puede hacer. Es muy sencillo, como ven. Tenemos a José Alas, que responde que la primera es falsa, también la segunda, la tercera es verdadera, la cuarta es falsa, la quinta, digo bien, la verdad es que la cuarta es falsa, la quinta es falsa, la sexta es verdadera y la séptima es verdadera. Le pegó a casi todas. Sí, sí, casi a toda una solamente. Sí. A ver, otra respuesta. Vamos, que son fáciles. Así liquidamos y terminamos en hora. Acá tenemos a Ida Álvarez que dice primera y segunda falsas, tercera verdadera, cuarta falsa, quinta falsa, sexta verdadera y séptima verdadera. Debe ser amiga de José Alas porque contestó exactamente igual y le erró también en una. Y le erró también en una, en la misma. Pero no vamos a decir cuál. ¿Será que solo 4 países de América Latina han acordado con la OIT la adopción de la plataforma .stat? ¿Habrán más, tal vez? Esa misma. Es esa misma, no, ese es al revés. Acordar hasta ahora, bueno, después vamos a comentarlo. ¿Alguna respuesta más? Bueno, Bolívar, si te parece. Claro. Claro, el objetivo principal de los sistemas de información en la región no son únicamente los sistemas de intermediación laboral.
Son distintas áreas, distintos componentes que conforman un sistema de información y todos son importantes, todos tienen su relevancia. No todos los usuarios van a consultar únicamente el sistema de intermediación, se requiere otra información y por lo tanto eso es falso. La segunda, ¿todos los países de la región tienen un sistema de información? Evidentemente que no. Una posible forma de organizar un sistema de información por área es el sistema de información de trabajo decente, eso es cierto. Inclusive El Salvador lo ha tomado como referencia, no exactamente, pero lo tomó como referencia. Chile no lo tomó como referencia, pero muchos indicadores de trabajo decente están en la propuesta de Chile. Un sistema de información no es más que un conjunto de indicadores más una base de datos. No, eso es falso. Es mucho más allá de un conjunto de indicadores. Existe una gobernanza, existe una red de instituciones, existen metadatas, etc. La experiencia regional indica que la implementación de un sistema de información no debería llevar más de 6 meses si se cuentan con los recursos financieros adecuados. No, el sistema de información en general lleva más de esto, aunque se dispongan de los sistemas de información adecuados. Si queremos un sistema de información como el que hemos propuesto, se requiere de mucho trabajo previo, se requiere de mucha organización con las instituciones productoras de datos, y eso lleva su tiempo. En El Salvador llevan casi más de un año y 8 meses, un año y 9 meses para implementarlo, y El Salvador tuvo un apoyo muy importante del despacho superior. Solo 4 países en América Latina han acordado con la OIT la adopción de la plataforma .stat. Eso es falso. Concretamente 2 ya lo están logrando. Chile, que ya lo logró. El Salvador, que ya lo tiene previsto para el 1 de diciembre. Y tenemos otros países como Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, que actualmente están en las fases iniciales, la mayoría de ellos. Perú ya lo tiene bastante avanzado, pero entonces son más de 4. Y algunas de las principales limitaciones para el desarrollo de los sistemas de información en la región tienen que ver con la elección de la institución responsable, la rotación de los recursos, la calidad. Sí, eso es cierto. Tienen que ver con todos estos temas que lo hemos visto durante todas estas otras sesiones previas. Entonces, los sistemas de información, tal como lo hemos estado planteando en las distintas presentaciones, no son un saco de datos que uno mete allí, ¿no? Requiere definir quién va a administrarlo, requiere contar con recursos humanos calificados para poder que sea de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Se requiere que los datos sean de calidad. Mañana vamos a ver el tema de la calidad de los datos y de los registros administrativos. Entonces, esto acá es verdadero. Esas son las respuestas. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario final. Por mi parte... Yo diría que estando un minuto más allá de la hora acordada, estamos bien, y si hay algún comentario que se quiera hacer, se puede hacer en el día de mañana. Todavía tenemos 2 sesiones más. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y mañana a la misma hora, por favor, los esperamos.